Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este nuestro club de lectura. Estamos leyendo el libro de Justo González, La historia del cristianismo. Y quiero pedirle el favor a alguien que comparta el link en el perfil del club de lectura en Facebook. Please, 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 please. Ya lo comparto. Gracias. Entonces, pues ya hemos avanzado bastante. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, Yormari. Buenas noches, Paola. Vamos a continuar. Hoy estamos entrando a un punto demasiado rico en la historia del cristianismo. Y Justo González tituló esta parte de la historia, la defensa de la fe. Y antes de comenzar, yo quisiera preguntarles si les parece que sería interesante comentar algo de lo que ya hemos visto, algo de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. María asiente con la cabeza. Por favor, porque no, que por favor compartan lo que han visto las últimas semanas porque estuve ausente, entonces. Y yo iba a decir, ay, no, ya eso lo hemos repetido tantas veces. No, pero resumido, Adri es perfecta para hacer síntesis. Sí. Gracias. Gracias. Hemos estado viendo la persecución en el siglo II. Hemos estado viendo cómo después de Nerón, después del edicto de Nerón, en el cual él manda a perseguir a los cristianos, aunque se descubre o se sospecha, incluso el mismo historiador Tácito, que es un historiador romano, dice que el incendio no fue provocado por los cristianos y aún así se persiguieron como si fueran culpables. Nerón hizo cosas terribles como quemarlos vivos como antorchas, los perseguían y los llevaban al circo romano. Se hicieron cosas horrorosas, la gente casi que a una voz decían, Nerón está loco. Aún así, ese edicto nunca se derogó, nunca dejó de estar vigente, de manera que cualquiera que quisiera perseguir a los cristianos tenía luz verde. Luego entra un punto muy importante. Está Trajano como emperador en Roma y hay un tipo llamado Plinio que entra en una crisis existencial cuando le toca juzgar un grupo muy numeroso de cristianos y no entiende cuál es el delito. No entiende. Le pregunta a Trajano exactamente cuál es el crimen que están cometiendo. Trajano le responde muy políticamente: no se gaste la plática del imperio persiguiendo cristianos. Si alguien los acusa, hay que llevarlo ante los tribunales. Una vez ante los tribunales, los cristianos tenían dos opciones: mantenerse firmes en la fe o adorar la estatua del emperador y negar su fe. Aquí empieza a haber una serie de denuncias, persecuciones. Una de las personas más emblemáticas que fue perseguida y que vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a leer mucho sobre él, es a Justino, que casi que perdió un piedra, papel o tijera con un tipo llamado Crescente. Crescente perdió una discusión con Justino. Y Crescente, en vez de asumir su derrota, no, lo acusó ante los tribunales y a Justino lo mata. Así pasó con muchos otros cristianos durante el siglo II. Las persecuciones fueron bárbaras. Incluso Marco Aurelio, siendo un emperador tan equilibrado, tan inteligente, tan sabio, pues su sabiduría no le dio para entender la fe cristiana y los perseguían, no por los delitos que cometían, sino por necios, porque esa gente era obtusa, mamones que no quieren entender razón. Entonces, ¿usted quiere morir por su fe? Dele, mátelo. En este punto estamos entrando ya a algo que Justo González titula La defensa de la fe. Pero antes de entrar en la defensa de la fe, Justo González nos da un panorama
de las razones por las cuales se perseguían a los cristianos. Habían unas razones para hacerlo. O sea, la gente no los acusaba de gratis. Y yo quisiera pedirle a alguien, esto está en la página 30, si quieren leer el último y penúltimo párrafo antes de las acusaciones contra los cristianos. ¿Alguien nos quiere hacer los honores antes de que se me enfríe mi tinto? Dale, Pris. Yo, listo. Hacia el fin del siglo segundo, los últimos dos párrafos de la página. Sí, señora, página 30. Los dos últimos párrafos antes de entrar O sea, a 29 y la 30, donde acusación dice contra... Marcurelli. Donde dice, No, en tales circunstancias. circunstancias los cristianos se veían en la necesidad, etc. Ok. En tales circunstancias, de la página 30. Vamos a darle, que Yormari ya lo tiene, ¿cierto? Ah, bueno, dale, dale. Entonces, dale, Yormari, así aprovechamos el tiempo. Yormari, con el micrófono abierto, por favor. Oh, perdón. En tales circunstancias, los cristianos se veían en la necesidad de hacer cuanto estuviera a su alcance por disipar los rumores y las falsas acusaciones que circulaban acerca de sus creencias y de sus prácticas. Si lograban que sus conciudadanos tuvieran un concepto más elevado de la fe cristiana, aunque no llegaran a convencerles, al menos lograrían disminuir la amenaza de la persecución. A esta tarea se dedicaron algunos de los más hábiles pensadores y escritores entre los cristianos, a quienes se da el nombre de apologistas, es decir, defensores. Y algunos de los argumentos en pro de la fe cristiana que aquellos apologistas emplearon han seguido utilizándose en defensa de la fe a través de los siglos. Empero, antes de pasar a exponer algo de la obra de los apologistas, es necesario que nos detengamos a resumir los rumores y acusaciones de que eran objeto de los cristianos y que los apologistas intentaron refutar. Ok, gracias, Yorma. En este punto, ¿les parece importante destacar algo? ¿O avanzamos? Lo que ustedes digan. Yorma. Sí, a mí me sorprende que han pasado ya 19 siglos y seguimos apologéticamente defendiendo nuestra fe por los mismos argumentos prácticamente, que ya lo vamos a ver, o sea, por acusaciones e ideas falsas de nuestra fe. Ok, interesante ese punto. Gracias, Yorma. ¿Qué dice Pris? Sí, a mí me llama la atención que aquí ya se está terminando el siglo segundo y apenas esta apologética empieza como sí, a escribirse ya documentos y a ver pruebas de la apología en defensa de la fe, ya como tan tarde. O sea, me parece que pasó un montón de tiempo para que la gente se pusiera las pilas después de tanta matanza, a ver cuáles son los argumentos para defender la fe. O sea, Nerón saca el decreto y ¿cuántos emperadores vimos que habían pasado? Uno, dos, creo que cuatro. Entonces, por lo menos para mí, ahorita en mi subjetividad, a mí me parece que pasó muchísimo tiempo para que los cristianos se pusieran las pilas, algunos, a dejar documentos en defensa de la fe. Ese es un comentario. Y otro comentario es que para mí los primeros cristianos que defendieron la fe o que hicieron apología o defensa ya empezarían con Esteban. Cuando van a matar a Esteban apedrado, él hace todo un recuento de por qué Jesús es el Mesías, de no sé qué, de lo que cree que... Pedro también lo hace frente a muchas personas. Pablo también lo hace, incluso en Atenas. Entonces, decir que ¿cómo se llama Justino? Sí, terrible. Sí, que Justino y que estos son los que empezaron con el tema, pues me parece que tengo que ver luego, no he leído honestamente cuáles son las razones por las cuales a esto se le llaman los primeros, si para mí ya los primeros ya fueron, estaban ahí en el libro de los Hechos. Entonces esa es mi segunda opinión. Ok, gracias, Pris. Ya vamos a ver por qué son los primeros y cuáles son las acusaciones. El público que estaba recibiendo la apología de Pedro, de Esteban, de Pablo,
¿Sería el mismo público de Justino y de estos apologetas? Vamos a ver qué dice George Mari. No, precisamente quería como, pues en lo que yo entendí es que en este momento, ya finalizando el siglo segundo y parte del tercero, o sea, realmente no había persecución sobre los, o sea, permanente o directa a los cristianos. Entonces yo creo que esa es la diferencia frente a los primeros cristianos que fueron tan perseguidos y que lo vimos antes, les tocaba casi que en muchos momentos ocultar su fe para que no los mataran. En este momento de la historia lo que entendí es que ya no están siendo, era lícito ser cristiano, pero no tenía, o sea, no los estaban persiguiendo permanentemente, sino que era solo cuando algún ciudadano los llevaba a los tribunales, o sea, no, mientras nadie los acusara o no los llevaran a los tribunales, pues ellos seguían su vida normal, no había una persecución permanente o directa, entonces eso hace la diferencia frente a los primeros y frente a este momento ya de la iglesia. Ok, gracias, Yorma. No sé si Vero o Pau quieran agregar algo en este punto. ¿No, Pis? No sé qué tan importante sea, pero a mí me parece fundamental entender quiénes eran. Por eso me parece genial cómo introduce el tema Justo González. Él empieza a hablar, antes de hablar de los apologistas, empieza a hablar de cuáles eran las razones por las cuales los acusaban, quiénes los acusaban y por qué. Si recordamos, en el libro de los Hechos, quienes están persiguiendo a los cristianos son los judíos. La apologética de Pedro, de Esteban, de Pablo, no era una apologética hacia un público pagano que no entendía absolutamente nada de lo que estaban haciendo o diciendo los cristianos. A diferencia de esta gente a la que se enfrentó Justino, se enfrentaron Orígenes y otros de los apologistas, era gente que no entendía ni cinco del lenguaje que estaba usando el cristiano. Y esa es una de las razones por las cuales a ellos los llevan ante los tribunales. No sé si quieren, pasemos de una vez a ver cuáles eran las acusaciones, porque lo dividen en dos grupos. Uno, la plebe. Otro, los pilos de la época, los sabios, los tipos que decían, estos cristianos, ¿qué es esto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién quiere comenzar a hablar de las acusaciones que hacía la plebe hacia los cristianos? ¿Por qué los llevaban a tribunales? Vale, Pau, porque si no, usted sabe que yo me encadeno y después no me callo. Bueno, lo primero que nos está mencionando aquí Justo González, y él nos habla acerca de por qué ellos, o sea, como que lo que les irritaba o los molestaba, ese tema de que se llamaban hermanos y que entre hermanos se casaban. Lo otro era de una fiesta de amor en la cual se reunían a celebrar, ¿verdad? Entonces, ahí sí hubo un punto que me llamó mucho la atención porque pienso e interpreto que están hablando de la Santa Cena. Entonces, ellos hablan acerca de que, no, o sea, cómo tergiversaban todo esto, o sea, ahí vemos al público al cual tenía que hacerse la apología para que ellos pudiesen entender todo lo que estaban haciendo. Ellos se reunían y entonces decían, no, es que ellos se reúnen y que cogen un pan, a partir un pan y cogen un bebé y entonces lo cortan por la mitad y entonces son unos caníbales, entre ellos mismos que se casan, terminan haciendo unas orgías y hacen una reunión muy privada que es solamente para los neófitos, para los que son bautizados. Cuando yo pensé en esta reunión que ellos hacen, entonces yo analizaba, claro, ellos lo que están haciendo es que están celebrando la Santa Cena y fíjate
lo que hace, o sea, lo que menciona este libro, ¿con quiénes están realizando ellos esta Santa Cena? Con las personas que son bautizadas. Me acordaba mucho de las iglesias que hoy en día realizan la reunión de la Santa Cena solamente con los bautizados. Entonces yo decía, pero ¿por qué lo hacen? ¿De dónde sacan todo esto? Y fíjate que viendo todo, ahora leyendo este libro, caigo en cuenta que puede ser algo que han aprendido en la historia, en la teología, de por qué se reúnen solamente los bautizados. Pero yo ahora puedo entender por qué esta gente lo estaba haciendo, ¿verdad? Y mi interpretación era, pues, que ellos estaban siendo perseguidos y cuando una persona se bautizaba, era la persona que realmente estaba creyendo, que se estaba comprometiendo. Yo me imagino que en ese tiempo no era como ahora, que cuando tú le predicas o le hablas a una persona del cristianismo, la persona de pronto en ese tiempo sí se bautizaba enseguida. Ahora no, espera, yo tengo que convencerme más, tengo que hacer más cosas, o sea, diferente. Entonces, la persecución que se estaba dando en esos tiempos tampoco obligó, o sea, no le permitía a ellos que en esa reunión asistieran cualquier tipo de personas, porque es que si iba otra persona que de pronto no estuviese muy comprometida o que no estuviese creyendo realmente, pues podía ir de espía, podía ir solamente como espectador y después venía y entonces los acusaba, los podía acusar y podía seguir tergiversando lo que ellos realmente estaban haciendo, aunque viéndolo, pensándolo bien ahora, pues si ellos no estaban haciendo nada malo, creo que también como que hicieron mal en no dejar que las otras personas, pero es lo que es mi opinión acerca de esta reunión que ellos realizaban y pensé y lo comparé con por qué muchas iglesias no permiten que las personas que no son bautizadas asistan a la Santa Cena. Ok, gracias, Pau. ¿A alguien le gustaría agregar algo en este punto? Jorma. Sí, digamos que lo que uno lee como argumentos de por qué eran perseguidos realmente se resume a rumores. Eran rumores y a no entender las cosas. Y en parte hoy en día sigue pasando. A eso me refería cuando hice el primer comentario. Todavía nos sigue pasando. Y en la parte que habla Paola también me impactó mucho el tema porque hablaban de compartir o comer el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, se imaginaban que cogían un bebé y lo envolvían en pan y que lo cortaban, lo mataban y se devoraban el bebé. Entonces es algo muy chistoso, pero también me llamó la atención de lo mismo que habló Paola, ¿por qué tenía que ser como en secreto o solo exclusivo para los bautizados? Eso, por ejemplo, pues no sabía que eso pasó en nuestra iglesia históricamente, porque siempre me he cuestionado, me ha llamado la atención que eso mismo hacen incluso en la actualidad los masones, en la logia. O sea, eso es ultra secretas esas reuniones y son solo los masones que han avanzado a no sé qué parte y eso siempre me ha parecido muy extraño. Entonces, haciendo el paralelo, me preguntaba por qué la iglesia hizo eso. Tengo la misma duda, como me pasa hoy en día con la logia, con los masones. Pero Okay, yo tengo algo, Aradi, pero ¿sabes qué? Porque yo también hacía la comparación y era porque en el libro de los Hechos, nosotros ahí no nos mencionan que cuando ellos cuando se reunían a celebrar la Santa Cena a partir del pan, o sea, no habla de que solamente eran los que se habían bautizado, o sea, eso no lo especifica. Entonces, yo por eso decía, pero ¿por qué en la actualidad muchas iglesias hacen esto si en el libro de los Hechos no lo hacen? Entonces venía aquí a la historia, ahora cuando yo hice esto como que se me prendió algo y yo digo, bueno, debe ser que lo están tomando de acá. es un punto interesante. No sé si Priscila o Verónica quieren comentar algo, pero dice no. No, no. Yo tengo algo por comentar, pero no es. No es aquí de los rumores. No, sí. Tú le estás comentando rumores. Bueno, Ok. puedo comentar Adri, algo. Quiero comentar una cosa, pero ojo, no es para confundir ni por llevar la contraria, sino que Pablo no estaba haciendo apología hacia los judíos, él lo hizo en los paganos también. Entonces, por eso digo yo que de pronto, claro, aquí ya los argumentos son distintos, pero la iglesia primitiva, empezando por Pablo, ya tenían que armar argumentos
para poder explicar en qué consistía nuestra fe. Entonces, hacia un Dios no conocido, bueno, él ahí iba a predicar y le tocó predicar frente a filósofos y griegos y no sé qué, y me imagino que le preguntaron. Entonces, no, ojo, no es por llevar la contraria, pero por lo menos a mí me parece que ya Pablo había empezado con eso. Y sí, me parece que se demoraron un montón. Y además me da mucha rabia que los chismes corrieran así, que esta gente es caníbal, pero nunca nadie se metió a ver realmente cuál era el canibalismo que practicaban, dónde estaban las pruebas, los bebés que mataron. No, mira, a mí me mataron un bebé, se desapareció un bebé. No, simplemente ellos escucharon y dijeron, no, esta gente es caníbal, y nunca dijeron como, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. Y nada más estaban partiendo un pan y compartiendo una copa de vino. Entonces, me da rabia como que esos rumores no se hayan, o sea, las penalidades eran tan fuertes y tan atroces y no se dedicaron nunca a investigar, vamos a ver si esto sí es verdad que fue así. Entonces, me parece como desproporcionado totalmente, pero ya, es mi opinión personal. Vale. Aquí a mí me parece que hay algo importante que vale la pena destacar. Y yo no sé en el tema de que si solo eran los bautizados, yo no sé si eso realmente es así o eso es una lectura historiográfica que da Justo González sobre este tema. Yo no sé si eran solo los bautizados. Paola ya señaló el argumento. En el libro de los Hechos nos dice que se reunían todos a partir el pan, sin distingo de si han sido bautizados o no. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que es muy importante el clima que hay en el ambiente. Pues las personas comienzan a cuidarse más de la cuenta por el temor de que cualquiera puede malinterpretar o cualquiera puede decir lo que le plazca y acusarlos ante los tribunales. Y además, mire, es en la casa de Yormari. Yo sé dónde vive, yo estuve allí. Si hay una serie, a mí lo que me parece más importante o lo que me nutre a mí en mi vida de fe actualmente es entender cómo nosotros los cristianos desarrollamos un lenguaje tan exclusivo, tan nuestro, tan que nadie más me va a entender lo que yo estoy diciendo. Y eso provoca una serie de reacciones que puede llevar en este caso, llevó hasta la muerte de los cristianos, porque no entendían de qué estamos hablando. Entonces apartamos al resto del mundo porque ese es mi lenguaje. Yo le llamo a usted hermano, hermana, hermanito, todos somos hermanos, pues el que no entiende se escandaliza. Así como hoy nosotros, por ejemplo, en la iglesia cristiana, hablamos tan Reina Valera, bendito sea Dios. Me hizo reír mucho ayer Diego con lo de, en vez de que una persona que ni siquiera saben qué carajo significan los términos. Y en vez de decir anatema, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Se me fue. ¿Qué dice Pablo? Edema. Entonces, somos tan ridículos, que desarrollamos un léxico excluyente. No, si usted no es cristiano, usted no me va a entender. Y oramos excluyente y hablamos excluyente solamente para nosotros. Entonces, el que no es iniciado, qué pena. No puedo hablar con usted porque no tiene mi nivel. Eso fue lo que me hizo, lo que me confrontó en esta lectura, en esta parte de la lectura, que realmente estamos todavía 19 siglos, 18 siglos después. Estamos desarrollando un léxico, estamos teniendo un vocabulario tan excluyente que la gente no sabe de qué le estamos hablando. Y eso le pasaba a los cristianos del siglo II. Tenían su propio vocabulario, pero quizás no contaban con los argumentos o con la capacidad de hilar
esos argumentos para poder dar una defensa de su fe. O tal vez ni siquiera sentían la necesidad de hacerlo. Máteme, a mí qué me importa. Pero yo al leer las razones por las cuales la plebe le tenía, yo estoy hablando tan feo, la plebe no, el populacho, la gente normal. La gente decía, ay, no, es que esta gente mata a un niño y hace un burrito con él y lo envuelven en un pan y se lo comen. No, es que esta gente hace unas orgías y se casan y son incestuosos, se casan entre hermanos. Claro, que ni siquiera están entendiendo. Y por supuesto, mientras más creativos son, peores son los rumores. Por lo menos para mí, esa fue la parte más importante, o lo que me confrontó en esta lectura. No sé si alguien quiere hablar un poco más de la, de la parte en que estamos hablando de los rumores populares o avanzamos a los otros. No entendí lo del asno, Adri. Yo tampoco. Del asno crucificado. De eso no lo había escuchado yo nunca. Que Yo pensaban tampoco. que los judíos adoraban un asno crucificado. Yo creo que confundieron el becerro con el asno. ¿El qué? El becerro con el asno. El cordero. El cordero con el asno. Ah, Podría ser, eso está en la página 31. Dice, otra extraña opinión que algunos sostenían era que los cristianos adoraban a un asno crucificado. Desde algún tiempo antes se había dicho que los judíos adoraban un asno. Ahora comenzó a transferirse esa opinión a los cristianos, a quienes se hacía entonces objeto de burla. Entonces sigue diciendo todas estas ideas y otras muchas que circulaban acerca de los cristianos eran a todas luces falsas. Y para refutarlas, los cristianos no tenían más que señalar hacia su propia vida y conducta, cuyos principios eran mucho más estrictos que los de los paganos. ¿Qué piensan ustedes en este punto? Porque a mí esto me pegó un frenazo. ¿No? ¿No les llamó la atención? ¿Para nada? ¿No, Pis? ¿Qué dice Jorma? no, pues evidentemente frente a rumores la única manera y para protegerse de que no los llevaran a tribunales, pues era tratar de ser intachables con su conducta y no generar malos pensamientos entre la gente, o sea, generar empatía y amistad con la gente. Me refiero a que eso fue lo que les tocó hacer, pero que también es a lo que todos estamos obligados a hacer hoy en día, y es a ser coherentes frente a lo que creemos y decimos y compartimos con los demás, pero que sea coherente con nuestros actos y con nuestra propia vida, porque si no genera incredibilidad, estoy como la del hematoma. Incredulidad. Incredulidad. Además que pues ya lo vamos a ver más adelante, ya entre las personas pues más cultas, y que incluso hoy en día también se escucha mucho eso, es que dicen que las personas que tenemos una fe o seguimos la fe de Jesús y de Cristo, que somos ignorantes, que creemos en fantasías, y lo vamos a ver más adelante. Súper, gracias, Jorma. ¿Qué quiere decir Priscila? En este punto a mí me llama la atención que recurrir a la defensa de usted me conoce y sabe cómo soy yo, cómo se va a imaginar que yo me voy a comer a un niño, me voy a casar con mi hermana de sangre. Cuando lo digo así, se siente como, es como ilógico. Pero cuando yo pienso en los valores del cristianismo y me imagino a la gente viviéndolos, me parece lógico que tú recurras a eso. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el prójimo es el extranjero, es todos. O sea, esa regla, eso se ve cuando una persona realmente ama a su prójimo, tiene misericordia, es bondadoso, ayuda a los pobres, a las huérfanas, no sé qué, cumple todos estos principios que vienen también de la ley de Moisés.
Entonces, yo me imagino que si tú no tienes una defensa, si tú no eres una persona culta, digámoslo así, sino que eres normal, en ese momento nadie tenía acceso a la educación. Que vienen también de la ley de Moisés. Entonces, Ajá. yo me imagino que si tú no tienes una defensa, si tú no eres un acceso a la educación. Ok. Mientras Adri acomoda sus sonidos. Entonces, si tú no tienes acceso a esa educación, tú le vas a decir a una persona que te está acusando de comerse a un niño, oye, mira, pero ¿cómo me voy a comer yo a un niño si todo lo contrario? Nosotros ayudamos a los huérfanos, a las viudas, le hacemos bien al extranjero, no pagamos mal por bien, sino todo lo contrario, perdonamos, compartimos el pan, somos no sé qué. Entonces, ¿cómo me vas a acusar de esto? Yo creo que, aunque es una defensa, eh, no sé, como no es así la superdefensa, creo que el testimonio es importante y creo que los paganos se han tenido que dar cuenta de eso, ¿no? Si ellos estaban realmente viviendo el cristianismo, yo creo que la gente que los acusaba, de alguna manera también tenía que eso confrontarlos y decir, oye, sí, estaremos cometiendo un error. No sé. Vale, no, me parece interesante el punto. A mí me parece una defensa tan... Si yo te estoy acusando de algo tan feo, demuéstrame con argumentos. Y por eso me encanta la labor de los apologistas. Y me parecía como tan básica la defensa de, "Ah, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted me cree a mí capaz de hacer eso?" Pero vale, bueno el argumento. Y sí, definitivamente lo que uno haga frente a las personas, a los creyentes y no creyentes, pues sí da una defensa de la fe. Y entramos entonces ya en la parte genial. Bueno, la que a mí me gusta, perdón, que es la apologética. Justo González continúa diciendo, pero había otras acusaciones que se hacían contra los cristianos, no ya por el vulgo mal informado, sino por personas cultas, muchas de las cuales conocían algo de las doctrinas cristianas. Bajo diversas formas, todas estas acusaciones podían resumirse en una: los cristianos eran gente ignorantes, cuyas doctrinas, predicadas bajo un barniz de sabiduría, eran en realidad necias y contradictorias. Por lo general, esta era la actitud que adoptaban los paganos cultos y de buena posición social, para quienes los cristianos eran una gentuza despreciable. ¿Algo que decir en este punto? Priscila, ¿se te quedó la mano levantada o querías comentar algo aquí? Se me quedó la mano levantada, pero puedo comentar rápido. Que lo que yo entiendo es que los cristianos no solamente eran las personas pobres o las personas que no tenían educación. El cristianismo, según lo habíamos visto en la historia, atravesó todas las clases sociales y todas las posiciones. Tanto así que habíamos leído que cuando iban a matar, yo no sé si fue a Ireneo, pero había gente que estaba dispuesta a ir a hablar en el Imperio Romano para que no lo mataran. Y él fue el que dijo como, no, sí, déjenme. O sea, imagínate el acceso que debes tener a esos altos funcionarios como para detener la muerte de alguien que ya se pidió que lo maten. Entonces, tal vez lo general o por regla general la gente no sabía, la mayoría eran pobres, porque pues es así, las mayorías, pero no creo que haya sido todos, o sea, había diferentes perfiles en el cristianismo y eso me parece que fue vital para que el cristianismo se pudiera expandir como se ha expandido, que ha llegado tanto a las personas más sencillas y menos educadas como las más educadas y a las más estudiadas, o ricas o poderosas. Vale, gracias, Pris. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? Germán estaba diciendo algo similar. Ya te iba a decir qué es lo que bueno, iba a comentar. dale. Lo que iba a Díganos comentar es que eso. seguimos viviendo lo mismo 18 siglos después.
sea, sigue habiendo el mismo pensamiento todavía en gran parte de las personas, en que somos ilusos en creer en todo lo que creemos, incluso más adelante, pero cuando tenemos lo mismo que recitan ahí de un Dios omnipotente, omnipresente, pues, estamos locos. O sea, mucha gente hoy en día, o yo me he encontrado con personas no creyentes con las que he tenido charlas y hemos compartido argumentos y todavía piensan muchas cosas así de que creemos en un ser mágico. Ok, pues yo no sé cuántos de ustedes, yo ante los argumentos de Celso me reí mucho porque yo pensé como Celso alguna vez en mi vida. Y lo disfruté, yo casi, ¡Celso! ¡Eres de los míos! Yo pensé eso. Porque muchas veces el argumento, o la argumentación, mejor dicho, de los cristianos es tan básica, tan absurda, tan ridícula para el que no cree, que precisamente un tipo como Celso hace que uno se sienta identificado. O yo no sé si yo soy la única aquí que ha pensado esto. Quizás hay mucha gente que piensa algo similar a lo que pensó Celso, y los cristianos no sabemos, no hemos a esas, no es que no se han desarrollado, ya se han desarrollado argumentos, pero cómo llegarle a las personas que piensan lo mismo que Celso pensó hace ya 18 siglos, porque Celso sigue diciendo, bueno, no sé, el siguiente párrafo es como muy básico, está hablando de que no le caen al jefe de la casa. El cristiano, no, ante el jefe de la casa, ante la gente que sabe, agacha la cabeza y se retira. Pero entonces se van a las casas de los niños, de las mujeres incultas, y a ellos sí los convencen. Pregunto, ¿es mentira? ¿Qué piensan ustedes en ese punto? ¿Celso está exagerando? ¿Celso, o de verdad los cristianos sí van y se llenan de argumentos y van a quien sea? Y defienden su fe ante quien sea. ¿Qué dicen ustedes? Hoy en día sí, pero en esa época hay que pensar en cómo estaban ellos y el riesgo que tenían. Entonces, también hemos leído en varias ocasiones, y como lo dijo Priscila ahorita, la iglesia y todos los que han construido iglesia en la historia han llegado a todas las condiciones sociales y a todas las personas. Pero miremos que Jesús, que es nuestro ejemplo y que es nuestro mayor predicador, llegó primero a predicar a las personas más sencillas y más humildes y poco a poco empezó a hacerlo. Entonces, si miramos solo la época y el momento que estamos viendo, pues es posible que sí pasara así. Ok. ¿Qué dice Pau? Yo pienso que así como Justino, que fue un filósofo eh, que también se hizo cristiano y pues el nivel de intelecto de él era mucho más alto, también debió haber existido también otras personas de ese nivel. Y nosotros vemos en los evangelios, eh, vemos también personas que mencionan que eran, o sea, que no solamente eran de la clase más baja, por lo menos cuando Lucas le escribe a un excelentísimo Teófilo que podría ser alguien, pues excelentísimo habla como de una persona que tiene un buen reconocimiento, algún título, algo alto por ahí, del Imperio Romano. Y también nos menciona la mujer de Chuza, algo así, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Entonces pienso que ahí ellos no solamente iban a la clase baja, o sea, a todo el que tuvieran la oportunidad de hablarles, les hablaban. Como cuando el Señor Jesús hablaba acerca de que tiraba la semilla y pues que el que creyera donde cayera. Entonces,
de pronto era más fácil de llegar el cristianismo a las personas más nobles, más humildes, más maltratadas, que de pronto a las personas que tenían un estatus social mucho más alto. Vale, bueno, no sé, yo pienso que aún en esta época sí hay un recelo para acercarse a personas, no hablo de dinero, hablo quizás a las personas más preparadas que el cristiano común siente no tengo argumentos. Si entonces me pregunta tal cosa, no voy a saber cómo responderle y le rehuyen a esas situaciones. Es lo que yo observo, pilas. Puede estar absolutamente y totalmente equivocada, pero es lo que yo percibo en términos generales. No sé si quieren comentar algo más acerca de lo que Justo González sigue diciendo en el caso de las acusaciones contra los cristianos, pero ahora por los intelectuales, la gente culta. Jorma. Que me generó mucha gracia, porque si se mira así, si alguien pues no conoce todo el trasfondo, que hablaba, una parte de que hablaban de que quién fue Jesús, y fue un malhechor que fue juzgado y crucificado por los romanos. Entonces, si se mira así, si solo se tiene esta definición, no diría, no, pues si ese es el líder y el maestro de los cristianos, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, entonces ese tipo de cosas son las que te digo que todavía muchas personas no creyentes o de otras doctrinas religiosas, a veces le argumentan a uno cosas así, o como, por ejemplo, la concepción de Jesús. O sea, eso incluso en el mundo científico es imposible, y muchos científicos que no son creyentes, porque también hay muchos creyentes, dicen que, pues, que estamos locos en creer en una historieta de esas, por ejemplo. Ok, sí, esos son argumentos ante los cuales se enfrentaron los cristianos en esta época. Hay una parte, Justo González dice, en todo caso, las gentes cultas atacaban el cristianismo diciendo ante todo que era una religión de bárbaros. Buena parte de lo que los cristianos enseñaban no había sido descubierto por los griegos ni por los romanos, sino por el inculto pueblo judío, cuyos supuestos sabios nunca se elevaron a la altura de los filósofos griegos. Y lo poco bueno que puede encontrarse en las escrituras de los judíos se debe probablemente a que fue copiado de los griegos. Yo no sé a ustedes, pero a mí esta parte me encanta, porque al no haber un descubrimiento por parte de los sabios de la época, de las verdades reveladas en las escrituras sagradas, pues eso nos muestra a nosotros cuán improbable es que eso haya sido un invento de hombres y no, como sostiene la escritura, revelación de Dios. Si Dios no se hubiese revelado, si Dios no hubiese mostrado su poder, su deidad, su omnipotencia a través de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, pues cómo este pueblo de bárbaros, este pueblo de ignorantes va a descubrir todas esas cosas. Claro, me parece tan genial porque eso le da un peso histórico aún mayor a la verdad de las escrituras. Es improbable, no puedo decir imposible, imposible es una palabra muy fuerte, improbable es quizás, muy difícil, quizás pueden habérselo inventado, pero los mismos sabios romanos, oye Dios zancudo, estaban diciendo, ¿qué nos va a enseñar esta gente? Y luego siguen diciendo gentes como Celso, Frontón y otros, genial. El Dios de los judíos y cristianos es un Dios ridículo. Por una parte dicen que es omnipotente y que es el ser supremo que se encuentra por encima de todo. Pero por otra parte le describen como un ser curioso, que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas viendo qué se dice y hasta lo que se cocina. Claro, para un pagano debe ser absurdo, o sea, ¿cómo que hay animales inmundos? Usted no puede comer cerdo. ¿Cómo así?
¿Cómo es que es eso tan ridículo? Ese modo de concebir la divinidad es una sinrazón. O bien se trata de un ser omnipotente por encima de todos los otros seres y por tanto apartado de este mundo, o bien se trata de un ser curioso y entremetido para quien las nimiedades humanas resultan interesantes. En todo caso, sea cual fuere este Dios de los cristianos, el hecho es que su culto destruye la fibra misma de la sociedad, pues hace que quienes lo siguen se abstengan de toda clase de actividades sociales, so pretexto de que participar en ellas sería adorar a dioses que no existen. Pero, si en verdad tales dioses no existen, ¿por qué temerles? ¿Por qué no participar de su culto junto a la gente sensata, aun cuando no se creen ellos? El hecho parece ser que los cristianos que dicen que los dioses paganos son falsos, sin embargo, siguen temiendo a esos dioses. Muy chistoso ese argumento porque loco no es. Pero por otra parte, a mí me confronta esta concepción de un Dios que parece ridículo para alguien que no cree en ese Dios. Pensar, obvio, los dioses paganos, los dioses griegos, los dioses romanos, eran dioses que solamente reciben la adoración de las personas. Eran dioses para quienes el ser humano era nada. Sin embargo, el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que sí se inmiscuye en nuestros asuntos. Es un Dios a quienes nosotros sí le importamos. Es un Dios único, tan diferente a todos los demás dioses, que ante las personas que no creen en él les parece ridículo. Y además dicen, ¿cómo así que ese Dios se rebaja para qué? ¿Que ese Dios que viene para ver lo que hace la gente? Claro, es un Dios tan único, tan fuera del entendimiento, de la capacidad de entendimiento del humano, que a mí lo que me hacía pensar cuando leía esto es definitivamente, este no es un Dios inventado. El concepto de deidad que nos presenta la Escritura Sagrada no puede ser la de un Dios inventado. Es un Dios que realmente se manifestó como dice la Escritura que se manifestó. Porque para un no creyente, pues es absolutamente absurdo lo que está haciendo ese Dios. Y sigue diciendo en cuanto a Jesús, basta recordar que fue un malhechor condenado por las autoridades romanas. Celso llega a decir que era hijo ilegítimo de María con un soldado romano. ¡Oh, Celso! Celso atrevido, Celso, retráctate. Horrible. O sea, imagínense todo lo que está hablando este hombre. Si de veras era hijo, si era Dios o hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarle al madero? Y suponiendo que de hecho Dios vino a la tierra en Jesús, pregunta Celso, ¿de qué puede servir tal visita de Dios a la tierra? ¿Será quizá para averiguar lo que pasa entre los seres humanos? ¿No lo sabe el todo? ¿O será que lo sabe pero no puede corregirlo si no viene en persona a hacerlo? Esto está todo en un documento que escribió un tipo llamado Orígenes, que se llama Contra Celso. Y no son locas las preguntas que se hace Celso. Y son preguntas que siguen haciéndose hoy en día muchísimas personas, creyentes y no creyentes. ¿Para qué sirvió que Jesús muriera si el mundo sigue siendo un desastre? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Dónde está ese Dios omnipotente cuando está pasando todo lo que está pasando en el mundo? Y son preguntas que nosotros hoy como creyentes deberíamos estar en la capacidad de responderlas. ¿Pero lo estamos? ¿Qué piensan ustedes acerca de todos estos argumentos, todas estas preguntas, todos estos ataques hacia el cristianismo? ¿Les parecen muy locos
O quizás salgámonos un momento de nuestro papel de cristianos, pongámonos en los zapatos de un no creyente. ¿Será muy loco preguntarse todo eso? ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes no hablan, yo voy a seguir hablando y puedo llegar hasta las 10 de la noche, hasta las 12 hablando sola. Hola, Adriana. Hola, Yo, Vero. yo pienso que no es loco, yo también pensé eso en algún momento, y peor aún, porque yo creía en Dios y era supuestamente cristiana y supersticiosa y todo, y me alejé y comencé con ese tipo de preguntas, pero ¿por qué pasa eso? Pero no me parece, pero pues sí, ya me voy a condenar, entonces ¿para qué me esfuerzo? Bueno, N preguntas que no vienen al caso, pero yo pienso que en ese momento es cuando nos dejamos llevar es de los rumores y no vamos a la fuente y a conocer realmente qué es ser cristiano. Y por eso es que hay tantas dudas y a todos nosotros nos encanta el misterio. Y, ay, ¿será que si se comen ese niño dentro del pan? ¿O será que no? ¿Será que hacen todos esos ritos? Y como que uno tampoco se empeña en aclarar eso porque es como chévere eso también, ¿no? Como que, wow, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, pienso yo que es también falta de parte de cada uno de nosotros como ir y saber qué es, en qué consiste ser cristiano, si de verdad son tan locos, si de verdad ese Dios existe, si es simplemente una leyenda, si es un ser mágico, inventado. Y bueno, ahí yo pienso también que entra mucho a jugar el intelecto de cada quien, porque si tú realmente tienes la capacidad de pensar, razonar y hacerte preguntas de esas, pues tienes la capacidad de averiguarlo también. Entonces, no es solo para personas que supuestamente no tienen la capacidad o el carácter o el criterio o la capacidad de argumentar o de preguntarse. Pienso que, en mi opinión, es eso, es entrar como a averiguar, ir a la fuente y saber qué es realmente ser cristiano, quién es realmente ese Dios. Gracias, Vero. Me parece importantísimo esto que está arguyendo Verónica, porque precisamente todas esas preguntas, o mejor dicho, las respuestas a esas preguntas, están en la escritura. Y yo no veo nada de malo hacerse todos esos cuestionamientos. A mí me parece absolutamente genial que nosotros mismos nos hagamos esos cuestionamientos. Por ejemplo, el tema de la resurrección. Celso empieza a hacer un montón de preguntas muy válidas. ¿Está mal preguntárselo? A mí me parece que uno está en la obligación intelectual de hacerlo, cuestionarse y con base en la escritura, con la humildad necesaria ante la escritura, responder esas preguntas. ¿Qué quiere decir John Mari, María? Nada, pues frente a lo que decía Vero, precisamente estamos obligados como cristianos a cuestionarnos y a querer buscar y si lo que creemos es real o no y convencernos. Y es así como muchas personas que antes eran no creyentes y que son estudiados y letrados buscando esas dedicaron mucho tiempo de su vida a buscar argumentos, mirar en la historia y buscar pruebas para saber si creían o no, se convirtieron al cristianismo, porque se convencieron de que era verdad. Son muchas las personas de muy estudiadas que lo han hecho así y es muy importante. Y también pienso, es una opinión personal y me pasa todos los días en todos los ámbitos cuando empiezo, incluso sola o en la iglesia, donde sea, no creer ciegamente lo que te diga un líder religioso. Eso no está bien. No tiene que tener la capacidad de analizar lo que está diciendo, lo que está explicando, frente a lo que uno ya ha avanzado o ha logrado conocer, y sino ir a buscar una fuente, porque personalmente nunca creo ciegamente en lo que un líder religioso de cualquier doctrina dice, excepto si estoy convencida de que es coherente frente a lo que yo he leído o si lo busco, porque también
personalmente he encontrado contradicciones frente a lo que dicen y lo que realmente está en la Biblia, o lo que realmente es, o cómo llevan a su congregación a muchas cosas. Entonces pienso que tenemos que seguir avanzando. Si no hubiera sido así, no hubiera nacido el protestantismo y seguiríamos todos bajo la misma doctrina de hace cientos de años. Gracias, Yorma. Y esto es bien importante, no creer todo lo que nos dicen. Creo que esto es absolutamente genial, por eso los invitamos a todos a que participen activamente, lean el libro, es muy sencillo de leer y podamos compartir aquí realmente qué es lo que nos está mostrando la historia y cómo nosotros hoy podemos estar repitiendo esa historia o podemos estar evolucionando, aprendiendo de la historia y creciendo en la fe. Ya son las 8 de la noche, nos toca cortar aquí, pero la próxima semana, lástima que no hablamos de la resurrección, porque lo de la resurrección parece tan absurdo, y sin embargo, yo leyendo ese último párrafo, decía, pero eso está en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, Celso, pero no le dijeron 1 Corintios 15. Ya la próxima semana vamos a empezar a ver los principales apologistas, cómo respondieron los cristianos ante esos ataques de estos personajes tan sabios, tan intelectuales, tan geniales. Hubo una respuesta de la iglesia. Y la próxima semana vamos a comenzar a verlos, están todos invitados. No se conformen con mirar nada más. Participen y aquí estaremos. No, mentira, el próximo lunes es festivo. Ups, el lunes de arriba. ¿Vale? Bendiciones a todos, abrazos, gracias a todos por estar aquí.